Muy bien, a ver, entonces, esta es nuestra primera clase del mes de agosto. Eso quiere decir que quien tomó las 4 anteriores, pues esta es su quinta clase. Esta clase en la descripción del temario que tenemos, se llama así como la gente que piensa que su cerebro está bien cabrón. Ahorita van a ver por qué, porque en esta lectura que se llama Prefiero ver la tele, que es una como cosa chistosa, filosófica y todo, pero bueno, tiene como una estructura muy puntual en cuanto a qué significa eso, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros podríamos pensar que tenemos un cerebro bien cabrón y por qué eso se vuelve aparte exhibible? Como el propósito de este segundo bloque es que acaben ustedes por lo menos acercarse a erradicar el yoyoísmo, o sea, esta idea de que sus problemas son importantísimos y ustedes sin exhibirlos no pueden vivir y todo lo que a ustedes les pasa es grave y entonces la gente no lo entiende y nunca nadie ha vivido una desgracia como la suya y todas esas chingaderas que luego nos pasan que acabamos dándole hueva a la gente y luego erosionando a otras personas de pasada. Vamos a tratar de hacer un recorrido con este tema, pero vamos a tratar de empezar por entender qué es lo que nos llevó a estar puestos en esa situación. Entonces, a ver, Etzia, ¿quieres empezar tú con la tarea? Ahí. Muy bien, te oímos perfecto. Hola, sí. Bueno, la tarea era como que cacharnos en esto del eterno retorno, ¿verdad? Ajá. Bueno, ayer soy ciclista, ando en bici, ayer andaba en bici y estuve a nanosegundos o sea, chocó mi llanta con la de enfrente y estuve a nanosegundos de caerme. Ajá. Entonces, pues todo el día fue, o sea, no me caí, qué padre que no me caí, entonces todo el día estuve de que chin, pero es que para qué me pegó tanto y chin, si me hubiera caído, entonces era de que, a ver, ya pasó, no te pasó nada, qué bueno, aprende para la siguiente, no te pegues tanto, pero ya no te quedes como latigándote Sí. del eterno retorno, o sea, ya pasó eso y no está pasando ahorita, ya va y déjalo ir. Es que lo que pasa es que se vuelve la visión, el eterno retorno se reduce a una visión y esa visión es lo que se vuelve recurrente. ¿Sí lo ves? O sea, no te caíste, pero Sí, la visión de tú tirada en el piso sí está de que ahí. me pude haber caído y que me pasaba, o Todo sea, eso que tú te imaginaste, lo que viste, la sangre, los otros ciclistas a tu lado, el accidente, las 25,000 probabilidades vistas en tu cabeza, esa visión es lo que se vuelve pesado, porque pues no te pasó nada, sí, simplemente te pudiste haber caído, pero no, pero bueno, X ya lo que sigue. Es esa como repaso constante sí, de esta visión que nos da náusea, además, o sea, el problema de la visión es que te genera tanto miedo, tanto malestar, tanta incertidumbre, que sientes hasta náusea. O sea, sí pueden, quien lo haya vivido lo puede evocar, puede esta idea de constante del malestar que se pudo haber sugerido, provocado, suscitado, lo que sea, nos paraliza. Entonces, ¿sí entiende por qué es pesado ese eterno retorno? Porque tenían que ir a ver dentro de sus procesos qué es ligero y qué es pesado para ustedes. Siempre que vayan al eterno retorno es pesado, es demasiado denso el proceso y la posibilidad de salir de él simplemente si lo entiendes y dices, ah, mira, pues este es mi pedo del pinche eterno retorno, yo aquí en el mito, ¿no? Ya, qué hueva, ya lo que sigue. Como que esa posibilidad de hacerlo al lado es lo que de pronto nos trae puestos a valor presente en una realidad que solo existe ahorita y que pues así como está no va a durar y entonces podemos ir pasando de una a la que sigue, sin venir arrastrando la visión o el pasado o esta idea de poder haber vivido algo que no vivimos pero que pudimos haberlo vivido, que nos tiene enloquecidos a todos. O sea, ya de pronto sí pienso que ya es como una locura, por eso decía ahí que es como un proceso demencial. ¿Se acuerdan? En el texto que sí. les mandé decía que sí, es como demente estar haciendo eso. Entonces, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién sigue? Alejandra. Hola, pues yo escribí algo porque para mí fue como que me di cuenta el fin de semana de que la muerte y el eterno retorno, bueno, lo voy a leer porque está más A ver, fácil. Dice, sí, la muerte es ese momento en el que te das cuenta que la falsa idea del eterno retorno se desvanece. Me hizo afrontar que nada volverá a ser como antes, como si en algún momento se fueran a sí, repetir las cosas, ¿no? O sea, pues yo tenía como esa idea. De lo que se va ya nunca vuelve.
O sea, me pasó porque mi papá se murió el año pasado Ajá, y siempre como que, ay, ¿qué hubiera sido si, o sea, si viniera otra vez a visitarme y fuéramos aquí y allá? Y pues, o sea, nunca va a pasar, ¿no? Entonces fue sí. así como darme cuenta. Fue como pensar por qué es tan dura la muerte para mí. Y es como, pues sí, como romper esto del eterno retorno. Es como hacerlo real. No sé Ajá, es que lo si que pasa tiene es que si la hace sentido. muerte, Ujú. si lo piensan, no es dura para alguien especial, es en sí misma el fin de una vida, ¿no? O sea, es parte de un ciclo que se repite en nosotros como una constante. Lo que acaba pasando cuando no entendemos que la muerte no es en contra nuestra, simplemente es porque pues así es y ya. Empezamos a dulcificar la percepción de morir. Eso quiere decir, la desmitificamos, o sea, la sacamos de este eterno retorno. Como que cuando alguien se muere, estamos todo el tiempo regresándolo a la vida. Todo el tiempo lo estamos regresando a la vida. O si es muy dramática la muerte, todo el tiempo lo estamos regresando a ese momento dramático a la hora de morir. Cuando empezamos a entender que no existe el eterno retorno, es nuestra cabeza creando conflicto. Eso quiere decir regenerando drama, y nosotros no podemos entender drama fuera de una posibilidad real, porque no es real, es nuestra cabeza recreando momentos evidentes que pueden hacer como real el hecho de que la vida está de la chingada, ¿no? Y que solo a través de cierto tipo de cosas podríamos soportarla. Eso es como es muy depresivo, pero es muy básico en términos de dramatización. O sea, si quisiéramos ser actores de una película, pues tendrías que entrar en un drama todo el tiempo y para eso necesitas el mito del eterno retorno. No sé si me explico, o sea, pues entras en caracterización y para eso tienes que, si tú no eres la hija de un señor que acaba de morir, pues vas a tener que inventarte un mito de un eterno retorno en donde tú sí eres esa persona y a ti sí te pasó eso, si no, no te van a creer a la hora de actuar que estás llorando por dolor. No sé si me explico, o sea, tienes que estar todo el tiempo metido en ese pedo. Cuando ven las películas, por ejemplo, cuando vieron el Joker es una muy buena ejemplificación del mito del eterno retorno. Entonces, el Joker, cuando la hizo Joaquín Phoenix, que es su última versión, digamos, exhibida, la del Guasón, el güey es un cabrón que fuera del escenario, digamos, siendo él Joaquín Phoenix, tuvo que haber entrado en una caracterización de un personaje con el que pues no se puede identificar prácticamente nadie, porque es un güey al que le pasan un chingamadral de cosas que pues, ojalá nos cupieran todas en una vida, pero no. Y eso lo hace a él ser este personaje súper trastornado, ¿no? Bueno, para poder entrar en la caracterización del personaje, tiene que él ir a buscar dentro de su archivo un eterno retorno de ciertas cosas para poder sumarlo a otro y a otro, y entonces crear un personaje perturbado y permanecer en él. Entonces, imagínense que ahora estamos hablando del personaje real, o sea, eso quiere decir, el Guasón es un güey, si lo ven a lo largo de toda la película, que tiene que traer a valor presente todo lo que le ha venido pasando en la vida, porque si no, no podría ser ese hijo de la chingada que es. O sea, no habría manera de manifestarse de esa forma si no está todo el tiempo trayendo a valor presente esa sensación de estar repasando constantemente la visión. Y no es una, pues por lo visto es una gran colección en su caso, ¿no? Cuando nosotros vemos gente que sufre, y eso parte de la tarea lo podrían haber descubierto a la hora de hacerla, es que cuando ustedes están observando gente que sufre, la van a ver atrapada en el eterno retorno. No puede salir de ahí. Está bien raro, pero está todo el tiempo contando la misma pinche historia, como si la estuviera reviviendo todas las veces. Y no nada más eso, la visión que provoca su estar retornando constantemente a un evento que ya no le puede volver a pasar, pero en su cabeza sí. Esa sensación de incapacidad de escapar o está como desvalido frente a una realidad que parece ser más abrumadora que la realidad misma, solo puede manifestarse en la cabeza de cada uno de nosotros, no puede existir en el afuera. O sea, no hay un Groundhog Day que sea real. En la cabeza sí, ¿eh? En nuestras cabezas todo es posible. O sea, no mames, prácticamente veo que la filosofía
desde sus inicios, son análisis de cómo nos podemos perturbar la pinche cabeza de maneras incuestionables ya. O sea, tienen que hacer tratados de cómo no nos deberíamos estar comportando mentalmente para poder entender qué nos está pasando mentalmente. Pues que no nos está pasando nada, simplemente no estamos pudiendo habitar en presente y ya. Entonces, esta clase de hoy, que es muy interesante para mí porque solo una persona que piensa que su cerebro está bien cabrón tiene problemas. Es solo la gente que puede pensar que su capacidad intelectual está sobrada, que puede dedicarle tiempo a estar pensando en chingaderas que no le van a resolver el momento presente, más que se dé cuenta que no las necesita y las está usando. Entonces, en el texto que se llama Prefiero ver la tele, que es bien chistoso porque se trata de un cabrón que es nihilista o de eso lo acusan. Esto es la vida de Luis. Este capítulo de una publicación que hizo tiene que ver con un episodio de su vida, o sea, de una experiencia que tuvo en una mesa con gente que era intelectual. Entonces, ¿cómo lo narra? Es lo que para nosotros los lectores lo vuelve interesantísimo, porque además de que nos da risa, porque tiene muy buen sentido del humor, es súper negro, ¿no? Y hace todo una ponencia desmitificando a los intelectuales, o sea, dice, qué hueva ser estos cabrones que no pueden disfrutar de nada, ¿no? Bueno, eso nos pasa cuando creemos que nuestra cabeza es suprema o incluso está por encima de la media intelectual. O sea, que creemos que entendemos cosas que otra gente no entiende, o que creemos que sabemos cosas que otra gente no sabe, o que creemos que nuestra manera de procesar información del dominio público está fuera de control, ¿no? O sea, somos seres humanos supremos. Entonces, fíjense, antes de empezar, habla del nihilismo, ¿ok? Entonces les mandé una descripción breve de lo que nihilismo significa, muy básica, para que a la hora que lean el término no estén confundidos, porque luego nos pasa que dicen, pues que es nihilista, y digo, ¿qué chingado significa esa madre, no? Bueno, siempre hay maneras de ir a averiguar rápido, para que no tengan que, aparte, ponerse a hacer una investigación del nihilismo, no es necesario, pero pueden seguir con la lectura, no sé si me explico, o sea, rápido consulto el término y regreso a lo que estoy haciendo. Entonces, a ver, nihilismo, para el que no sepa, es una corriente filosófica que lo que sostiene es la imposibilidad del conocimiento. Eso quiere decir que el nihilismo dice que nadie sabe nada y que sería imposible saber. Eso quiere decir que niega la existencia y el valor de todas las cosas. Dice que no existe, que nosotros se lo adjuntamos. Entonces, en términos como muy prácticos, es la negación de toda creencia o de todo principio moral o religioso o político o social. Entonces, ahí les puse un ejemplo, ¿no? Que dice, predominan las ideas del contenido negativo más o menos delirante, porque la culpa impenitente, el nihilismo, la ruina inminente para toda la familia, o sea, en el momento en el que la negación de toda creencia, todo principio moral, religioso, político, social surge, y eso lo alega un ser humano y dice, nadie puede tener la moral porque no existe, la inventó otro ser humano. Son reglas que alguien dijo que se tienen que observar, ¿no? Un nihilista dice eso no existe, o sea, no hay reglas morales. Entonces, fíjense, abajito les puse, ahí en el chat lo tienen, dice, nihilismo es un término que proviene del latín nihil, que significa nada. Se trata de la negación de todo principio religioso, social y político. Con el tiempo, este término pasó a utilizarse como burla de las generaciones más radicales, o sea, esta radicalización del saber o todos los rebeldes que ustedes conocen, para caracterizar a aquellos que carecen de sensibilidad moral. Eso les decían, son unos nihilistas, así decían, ¿no? Un seguidor del nihilismo, entonces, es aquella persona que tiene claro que no puede ni quiere someterse a nadie, a ningún tipo de poder, doctrina o autoridad. ¿Saben? Está como muy fácil. Entonces, ¿tienen dudas de esto? ¿De qué sería ser nihilista? No, ok. Entonces, fíjense. En la hoja 1 de Prefiero ver la tele, el texto empieza de una manera así curiosa. Dice, una voz crepuscular. Este es Luis sentado en un lugar y está describiendo cómo de estar absorto y aburrido, porque él dice que la vida es una fluctuación entre el aburrimiento y el dolor. Está sentado en una mesa con gente y entonces está como ausente y empieza diciendo, una voz crepuscular pesada y monótona
recorría mi cabeza inyectándole las siguientes palabras. Ser nihilista es un cliché. El pesimismo es una actitud de adolescente senil. Lo de hoy es apostar por la vida, ¿no? Y entonces dice, de un momento a otro, volví del estado nebuloso en el que me encontraba. La voz, en un principio lejana y cavernosa, tronó arteramente en mi oído como una bomba en extremo aguda, incisiva, capaz de desquiciar incluso a un caracol. Yo sabía que este es el timbre de hoy, moderno, impostergable, demandante, chantajista, aunque sutilmente afable. La voz continuó emitiendo sonidos ininteligibles, hasta que poco a poco fue adquiriendo forma, un rostro, un cuerpo, todo un entorno. La voz ya no era una voz, era algo más. Cuando el más se emparenta con el malestar y dice, era una persona. ¿Saben? Entonces, si nosotros tenemos sentido del humor, podríamos describir esto que está describiendo Luis cuando nos pasa que estamos absortos, nublados en nuestro pensamiento porque qué hueva. Y de repente estamos oyendo así como en el fondo de nuestra cabeza una pinche ruido y una voz y es cavernoso, no entendemos bien, como que se nos acerca, entendemos las palabras, pero y no nos damos cuenta que de pronto se empieza a cristalizar que esa voz le pertenece a una persona, ¿no? La persona no necesariamente te va a quedar muy bien porque pues no harías toda esta descripción para llegar a decir que era una persona. Entonces dice, o una máscara del eterno balbuceo cósmico en forma humana. Entonces dice, es una máscara, es una persona. Cuando uno piensa en lo absurdo y poco probable que la humanidad exista, horda de seres débiles y enfermizos, por eso les digo que es bien chistoso porque es súper pesimista Luis, dice que los seres humanos somos un error cósmico. Y no nada más eso, dice que somos una bola de gente débil y enfermiza. O sea, que no entiende por qué estamos vivos, ¿no? Que para qué estamos aquí si siempre estamos enfermos y somos gente muy débil. Y entonces dice, solamente a estos seres humanos que somos, nos queda creer en la fatalidad, en el impostergable rostro del asco, del individuo, del disfraz que adopta la nada con tal de existir. Entonces, por eso, esta es la introducción a cómo llega a la conversación que va a tener ahorita que la van a leer. Entonces, su hoja, ¿tienen dudas hasta aquí? Bueno, tenemos dos maneras de existir, ¿ok? Antes de seguir con la hoja. Una es la manera de Luis, que es como esta forma desgastada de ver la vida. O sea, para él el suicidio es una posibilidad muy relevante y es una opción que no está fuera de sus conceptos de ser feliz. O sea, cree que el día que ya se aburra lo suficiente se va a suicidar, ¿no? Y entonces, esa es una manera de ver la vida, es una manera que cuestiona todo, que no le ve sentido a nada, que cree que todos los seres humanos somos estas bolas de gentes débiles y enfermizas, que somos un error cósmico. Una vez lo grabé en un podcast esto, que tenemos esta manera retrógrada de creer significantes para el resto de la humanidad. O sea, que queremos significar algo, queremos que nuestra existencia diga o pase un mensaje o se promueva como algo relevante, ¿no? Y hay otra manera de verlo que es una manera más ligera, es desde donde la levedad que decíamos la clase pasada de Milan Kundera es poder ser leve, o sea, no sentirnos tan importantes, en realidad si estamos o no estamos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con la vida mientras la tenemos? Como que no hay más allá que poder gozar y disfrutar en el momento presente. Para Luis eso es una imposibilidad, dice que no existe solo vivir en presente, porque el tiempo es una composición de pasado, presente y futuro. Y entonces, si se fijan, cuando yo les digo que tener un cerebro muy cabrón y creérselo, es esta idea de no poder disfrutar nada simplemente porque ya está. Eso quiere decir, bueno, pues sí, si nos enfermamos y si somos seres débiles, pero eso no nos hace un error cósmico. O sea, qué raro que creamos que somos un error cósmico. Entonces, en la cabeza de la gente que tiene un cerebro bien cabrón, ¿qué es lo que deberíamos de ser? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si para esa gente somos un error cósmico, ¿cómo no seríamos un error cósmico? ¿No? ¿Qué tendríamos que ser? Dios y Satanás, la dupla ante el diablo y lo divino. ¿Qué chingados tendríamos que ser que no nos llevara a este sistema de cuestionamiento enfermizo constante, ¿no?
La filosofía es esta insistente búsqueda de sentido, pero sin tenerlo y sin llegar a ni siquiera entenderlo, porque al final, de todas maneras, no vamos a saber nada. No sé si me explico. O sea, en el nihilismo podríamos ser ligeros, porque depende de donde veamos la levedad o el nihilismo, esto de no querer adjuntarnos a ningún dogma porque lo haría todo muy pesado. Podríamos existir sin ahora tener que sobreanalizar el nihilismo y decir, no, pues es que no mames, o sea, somos un error cósmico. No, cabrón, no somos un error cósmico. Somos vida, por la necesidad que tiene la vida misma de estar. No sé si me explico. O sea, no porque nos quiera dar un significado, sino porque la vida es lo que es y existe como existe y luego ya no pasa nada. Entonces, en la segunda hoja, cuando tiene que tratar de ponerse a conversar con esta persona que le caga, por lo visto, dice Luis, ¿quién se lo iba a imaginar? Dice la segunda hoja. ¿Será que por eso el nihilismo pasó de moda? ¿Se habrán dado cuenta de que la nada chaqueteó? Falló la nada, como si la nada existiera, ¿no? Y entendiéramos qué es. ¿Y de qué manera? Dice Luis, no solo decidió dejar de ser nada, además se hizo hombre, animal, cosa, pero sobre todo hombre. Entonces dice Luis, qué mal gusto. O sea, qué mal gusto que la nada de repente se convirtió en nosotros, ¿no? Seres humanos, errores cósmicos, que estamos enfermos y somos débiles. Entonces dice, si la nada decidió optar por la existencia, entonces ser nihilista definitivamente pues está out, ¿no? O sea, ya ni siquiera para qué discutimos esto de creer o aferrarnos a una ideología, a la moral o a un dogma. Entonces, fíjense, dice, pero no creo que se refieran a este tipo de nihilismo. Estas gentes, se habla del güey que tiene al lado, aluden a otro anterior a la existencia, filtrándose por los secos poros de la vida, y lo dice, hidratándolos un poco con este saber corrosivo, ¿no? Antes de que el entusiasmo excesivo sature del todo la calma apenas necesaria para soportar la vida. ¿Qué quiere decir Luis con esto? A Luis le caga el entusiasmo, para que me entiendan. Lo odia, o sea, él no puede entender que los seres humanos seamos entusiastas cuando sabemos que nos estamos muriendo, que esto es todo un proceso de vida doloroso y aburrido y que no deberíamos de querer estar aquí más que para experimentar placer. ¿Ok? Eso es su percepción general. Entonces, dice, cuando la gente se entusiasma le da mucho coraje, porque dice, qué ridículo que vivamos entusiasmados. O sea, que si estamos aquí nada más para soportar la vida, el entusiasmo es una herramienta para ello, pero que no es necesario, ¿no? Entonces, imagínense nosotros en el taller, que lo que andamos buscando es entusiasmo. O sea, que sabemos que de pronto se nos pierde porque estamos en el mito del eterno retorno. Y de pronto cuando podemos darnos cuenta de eso y queremos salir del mito del eterno retorno, naturalmente cedes ese espacio a otra gente que esté neciando con esa idea y tú caes en una sensación de entusiasmo. Les puede haber pasado haciendo la tarea. De repente se cachan ustedes planchando sus pinches ideas necias y cuando las cachas y dices, esto es el eterno retorno, me voy a salir de aquí, de esta visión inexistente de la realidad, pasas a una sensación de levedad y dices, puta, está toda madre estar acá. O sea, pues la vida se siente ligera, está toda madre, ¿qué chingados ando haciendo allá sufriendo? Bueno, no se sorprendan cuando de pronto conozcan gente que cree que entiende la razón por la cual estamos vivos, vamos a saber nunca, no importa cuánto le demos vueltas a esa madre, y le parece depresivo, o sea, le parece que hay mucho mal en el mundo y que la gente no lo ve y por eso no se entristece tanto porque lo niega. Digo, pero es que depende de qué concibes como bien o mal, ¿sí entienden el nihilismo ahora? Si yo no me adjunto a ningún tipo de corriente moral y no opino acerca de ningún sistema político, asuntos sociales varios, y me remito a habitar solo mi momento presente, pensando que entre más diversidad hay en la humanidad, pues más diferentes maneras de ver la vida va a haber y no vamos a poder definir bien o mal jamás. Entonces podríamos ser nihilistas así. Eso quiere decir, sin opinar. Uno puede ser nihilista cuando no opina. Quiere decir, no tiene ninguna forma moral de ver nada. ¿Por qué? Porque no hay.
porque todo va a depender de dónde crecieron, cómo crecieron, con qué ideas crecieron, en qué casa crecieron, de qué religión provienen, miren, zona geográfica incluso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y entendemos que no tenemos nada que andar haciendo opinando de la vida de nadie, mucho menos de las circunstancias de la vida de la gente, y podemos regresarnos a esta forma salpicada de entusiasmo, en donde se siente gozoso estar vivo, no soportando la vida. ¿Sí entienden? Armar pedo y ponerse de hueva, ¿se acuerdan de esa disyuntiva en el taller? O crecer y transformarse. Son dos decisiones que uno toma todos los días cuando se levanta. Bueno, si armo pedo y me pongo de hueva es porque decidí soportar la vida. Eso quiere decir cargarla pesada, densa, fangosa, que la chingada, ¿no? Si decido crecer y transformarme, decidí por la levedad, o sea, decidí no estar cargando la vida, no pesa la vida, la peso yo en mis visiones de la vida. Y entonces puedo con entusiasmo decir, bueno, pues no sé ni cuánto tiempo voy a andar por aquí, pues voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. Eso no es parte de un error cósmico. Eso no nos hace seres débiles o inconscientes o pendejos, o que porque solo la gente entusiasta es la gente que no tiene un cerebro bien cabrón. O sea, la gente entusiasta aparentemente es como ser Miss Venezuela. Ahorita lo van a ver. Lo van a ver en el texto porque ese ejemplo está ahí, por eso se llama Prefiero ver la tele. Entonces, aunque parezca que Luis es complejo, sus primeras 2 hojas están puestas en donde él exhibe, y esto es lo que es dual en él, y es lo que a mí lo hace para mí un maestro muy interesante. Él solo no se da cuenta que él está exhibiendo creer que tiene un cerebro muy cabrón. Eso quiere decir, está tomando al pobre güey de al lado y lo está nulificando, porque está haciéndonos ver a nosotros que ese güey es insoportable porque piensa diferente a Luis. Simplemente es un güey entusiasta. Ya, es todo lo que tiene el compa. El compa, al mismo tiempo, acusa a Luis de nihilista porque dice que pues entonces es un güey de hueva, que no tiene ningún apego a nada, que cree que todo el saber es pendejo, pero es raro porque Luis todo el tiempo está exhibiendo saber cosas. Si se fijan cómo redacta su primera y la mitad de su segunda hoja, es como muy sofisticado. Para decir una idiotez que estoy yo traduciéndoles en términos muy mundanos. Entonces, quiere decir que de alguna manera él cree que él tiene un cerebro muy cabrón. ¿Ok? Pero nos quiere hacer pensar que no tiene, que el que tiene el cerebro bien cabrón es el güey de al lado, y que por eso el güey de al lado es muy arrogante, o en su defecto muy pendejo, ¿no? Entonces, desde esa idea, Luis lo empieza a bulear. Eso quiere decir, su segunda hoja es bulearlo. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Será que por eso entonces no se han dado cuenta que la nada chaqueteó y que entonces qué mal gusto? Pero si se fijan, es un tono como muy irónico en la lectura. Como que nos da risa porque te imaginas peluceándose uno al lado del otro. Uno pelucea al que tiene a la izquierda, el otro pelucea al que tiene a la derecha. Y entonces lo que se vuelve corrosivo no es lo que uno o el otro dicen, es la forma en la que se relacionan estas dos personas, ambas pensando que tienen un cerebro bien cabrón, ¿ok? Que son súper inteligentes. Bueno, entonces, de repente, cuando la lectura sigue, dice, entonces la voz, esta que Luis está describiendo como insoportable, estalló en mi rostro, dice, el hombre que la emitía salpicó con su enardecido ímpetu mi plácido estado de anonadamiento. O sea, Luis estaba muy a gusto ignorándolo, y de repente es tan fuerte el ruido que hace la persona que está a su lado, que lo saca de ese lugar en donde Luis está ignorándolo, y entonces pues le tiene que poner atención. Y entonces Luis dice, ¡cuánto entusiasmo! ¡Cuánta energía innecesaria flota en el aire que respiran los intelectuales! Se está refiriendo al güey de al lado. Pero qué raro, está hablando de él mismo también. Él se siente un intelectual ninguneando a otro. Y entonces dice, y hoy en día todos somos intelectuales, está de moda, dice Luis. Definitivamente había regresado y solo un segundo después tomé conciencia de dónde me encontraba. Y dice, en el infierno, dice Luis. El infierno está lleno de intelectuales aparentemente. Y entonces dice, era ponente en una mesa, ahora sí sabemos dónde está. En ese momento Luis era ponente en una mesa sobre un tema que dice la importancia de la crítica en las nuevas sociedades
democrático emergentes, está entre comillas esto. O sea, ¿qué putas madres es eso? Pienso yo que estoy leyendo. ¿Qué clase de ponencia puede ser esa? ¿De qué podrían hablar esas personas? Entonces dice, así es el infierno, dice Luis. Ese es el infierno, es una mesa donde están de ponentes varios intelectuales que discuten temas como la importancia de la crítica en las nuevas sociedades democrático-emergentes. Puta, qué hueva, ¿no? Pienso, qué hueva. Bueno, así es el infierno, dice Luis, pero bueno, ahí estaba, ¿para qué me hago pendejo? Entonces, este vaivén de lucidez, eso quiere decir, fíjense cómo puede fluctuar entre la claridad, y eso quiere decir la ligereza, o esta sensación de autoimportancia, o sea, el peso, ¿ok? Entonces, fluctúa entre la levedad y el peso. Se vuelve insoportable para él porque dice, esto es el infierno. O sea, me estoy dando cuenta que ahí estoy yo como un otro intelectual sentado en una mesa de gente que se siente muy importante y estoy dándome cuenta que esto es el infierno, no coincido con lo que el de al lado está diciendo, ¿no? Pero dice, pues es que así es el infierno, pero bueno, y dice, ahí estaba yo también, ¿para qué me hago pendejo? Ese golpe de claridad, a nosotros que estamos leyendo la hoja nos aligera la carga. Decimos, ay, qué cagado el güey, se dio cuenta, ¿no? Y no nada más se dio cuenta, pues dice, ¿para qué me hago pendejo? Aquí estoy yo también sentado de ponente en la misma mesa del güey al que yo estoy criticando, ¿no? Entonces dice, la voz, la máscara, la persona a mi lado, continuaba su hablar y hablar sobre la transformación del mundo mediante la cultura, mientras reconvenía con palabras nerviosas mi actitud cínica e indolente. Esto lo único que nos dice es que Luis puede, de alguna manera, muy capaz, y por eso es fascinante, observar al de al lado y luego observarse a él observando al de al lado. ¿Sí lo ven? Entonces dice, lo veo a él que habla y habla y habla y habla, y al mismo tiempo me volteo y me veo yo nervioso y de alguna manera portando o siendo el poseedor de una actitud cínica e indolente. Dice, me sentí halagado por esos momentos tan sofisticados, donde yo me puedo ver y estamos hablando de cosas importantes. Dice, siempre quise ser un Diógenes o por lo menos miembro adjunto de la STOA, o sea, siempre quise ser un intelectual, eso quiere decir, ¿no? O miembro de los intelectuales. Dice, bueno, en realidad nunca he querido ser nada en especial. Y esto, aquí es donde se vuelve interesante la lectura. Fíjense bien la reflexión que hace. Dice, bueno, en realidad nunca he querido ser nada en especial. Más bien, siempre he tendido hacia la nada, por más pretencioso que eso parezca. En fin, no tenía otra opción que asumir mi situación en el mundo. Y dice, es decir, déjenme abrir la siguiente hoja. Estaba en medio de esa fauna tan difícil de soportar, llamada gente pensante o intelectuales o escritores, en este caso demócratas, y pues no había nada que hacer, ¿no? De alguna manera, él escogió estar ahí, tendía hacia eso, siempre quiso ser parte de eso. De pronto se cacha dentro de este mundo, dice, qué difícil es vivir con esta pinche gente, ¿no? Que pensante o intelectual o escritor. Así es que decidí, después de salir de mi estado de apendejamiento, continuar con la discusión, que por cierto ya se había prolongado más de lo conveniente. Ustedes han estado en mesas, seguramente, o en discusiones, o en sitios en donde las conversaciones se prolongan por más de lo necesario. Que aparte, y esto lo podemos poner en nivel mundano, no, y esto es una conexión que van a poder hacer al final del texto. Quiere decir que de pronto ustedes hacen, no sé, si son las señoras del cafecito, o si son los güeyes que se juntan a jugar dominó, o si son las gentes que tienen algún tipo de profesión y tienen grupos de víctimas similares en su profesión. Y de repente, por alguna razón extraña, se juntan en esta pseudo-intelectualidad a discutir asuntos que parecen relevantes para la transformación de la humanidad. Sí saben a lo que me refiero. El comportamiento de una que no vino, la forma de haber perdido dinero de un cabrón que no está en el dominó, un güey que se fue con alguien, una vieja que se fue con otro alguien, o sea, y todo lo discuten desde un nivel intelectual. Eso es lo que es bien chafa. ¿Sí entienden? Porque dentro de la nada, nada de lo que ustedes digan va a ser relevante para transformarle el alma a nadie. La vida no se va a volver mejor, nadie va a cambiar su forma de existir, todos vamos a seguir atorados en este desmadre que traemos,
pero eso sí, se vuelve soportable solo para la fauna, que es lo que dice Luis, de gente que se hace pensar o hace pensar al otro que también pertenece a ese grupo, que es el grupo selecto de la intelectualidad o de la terapia o de la amistad leal o de, no mami, no sé, es increíble verlo. Bueno, y llega un punto en donde se prolonga por más de lo conveniente. Eso quiere decir, ya llevan 3 horas en esa madre. ¿Sí me explicó? Ya la mesa esa de discusión ya se alargó, ya son una hueva, ya ustedes le están dando vueltas a lo imposible. Y ahora están sacando temas del eterno retorno con visiones distorsionadas de la realidad que también tienen que poder poner en la mesa porque si no la conversación no se puede prolongar. Eso quiere decir, no se puede seguir dramatizando sobre algo que es la nada. ¿Sí lo ven? ¿Tienen dudas de esto que les estoy explicando? Piensen en cualquier ejemplo que sea suyo desde ahí. ¿Saben? Comidas familiares en donde les caga la cuñada, la concuña, el cuñado, el yerno, la nuera, el nieto, la madre, la nueva novia de alguien. Se va esa persona y ustedes hacen estas mesas de discusión como paneles intelectualoides en donde la discusión se prolonga y se prolonga desde la nada hacia la nada. No había contenido al inicio y no va a haber contenido intelectual relevante después. ¿Sí me explicó? Simplemente son las vueltas interminables del drama, que es ridículo. Entonces, dice Luis, siguiente párrafo, dice, la gente asidua a esta clase de eventos, piensen en su cafecito, en su desayunito, en su dominó, en su golf. Ahí dice, la gente asidua a esta clase de eventos generalmente aprecia la brevedad de los discursos. Eso quiere decir, todos, aunque lo neguemos, viviríamos agradecidos si el café fuera solo comprar café, sentarte mientras te lo terminas y largarte a la chingada. ¿Sí me explicó? Jugar 9 hoyos, largarte a la chingada. Ir a discutir el asunto de lo que dura la comida, te comes el postre y te largas a la chingada. No, se prolonga. ¿Sí entienden? No hay brevedad. ¿Por qué? Bueno, dice aquí. La gente ha sido esta clase de eventos, generalmente aprecia la brevedad de los discursos. Yo trataba de divertirme a toda costa, pero resultaba casi imposible lograrlo. Sí les ha pasado. De repente dices, ¿cómo no me fui antes? ¿Para qué me quedé? Debería de haber dicho que no. Me hubiera ido a mi casa. Ay, no sé, a mí ni me gusta jugar golf en martes. Ya saben, o sea, son estas cosas que de pronto se empiezan a volver evidentes. Pero lo que pasa es que nosotros hemos asociado incluso diversión a esta temática. ¿Saben? A profundizar, a desahogar temas en longitudes imposibles, a tratar de crear grupos que convengan a nuestros intereses en temas de discusión, por ejemplo. O sea, no pueden discutir todos los temas con toda la gente. Tienen ciertos grupos para ciertos temas, no sé si me explico. Tienen ciertos eventos para cierto tipo de comportamiento y circunstancias. Entonces, fíjense bien, dice, las personas que discutían conmigo carecían del único ingrediente indispensable para poder llevar a buen puerto cualquier discusión. Esto es importantísimo. Sentido del humor, dice ahí. Dice ahí. Las personas que discutían conmigo carecían del único ingrediente indispensable para poder llevar a buen puerto cualquier discusión, sentido del humor. Y luego dice Luis bien cagado, sin humor no hay inteligencia y mucho menos posibilidad de diálogo. Y él se ríe solo y dice el texto, no lo estoy diciendo yo, dice, jaja, ahora sí me la mamé. Ese es el texto que les acabo de mandar. Dice, nunca había reflexionado en esta frase que denota exageración, ya que hay que ser excesivamente flexible para lograrlo y además poseer una gran dosis de homosexualismo narcisista para motivarse a intentarlo. Eso quiere decir, es cuando ya estás enamorado de ti mismo, dice homosexualismo porque está enamorado de su propio género, él, de sí mismo, quiere decir eso. Dice, porque solo una persona endiosada consigo misma podría decir que sin humor no hay inteligencia y mucho menos posibilidad de diálogo, ¿no? Sentido del humor, sí. Que eso se asocia a la inteligencia es de lo que Ruiz se ríe. O sea,
El sentido del humor no necesita inteligencia, necesita levedad, ligereza, entiendan. Para poder tener sentido del humor no tienen que ser inteligentes para crearlo. Es una falacia eso. Eso quiere decir, no necesitamos asumirnos intelectuales para ahora tener posibilidades de desarrollar humor y apreciar humor. No, el sentido del humor viene de ser ligero. Viene de poder tomar las cosas sin tanta seriedad, sin que pesen tanto, sin que sean tan densas, tan incómodas, tan imposibles de soportar. Entonces, dice aquí, en fin, lo que quiero decir es que sin humor es difícil hacer coincidir la propia inseguridad, insatisfacción, incertidumbre con lo de los demás. Eso quiere decir, nunca vas a conectar con alguien si no tienes sentido del humor. ¿Sí lo ven? Se lo van a tomar todo personal. Se lo van a tomar demasiado en serio. Y entonces, sin sentido del humor, ¿a dónde van a llegar? Esta pregunta es real, se las estoy haciendo. ¿Han podido sobrellevar una discusión difícil a base de pura seriedad, que no termine en pleito? Yo nunca he visto eso. O sea, la mayoría de la gente que quiere tomar o discutir o desahogar un tema serio, por ejemplo, vamos a pensar, imagínense que ustedes están casados y deciden divorciarse y van a tener que tener esa discusión, o sea, se van a tener que sentar con la persona y decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir casado. No importa cómo, háganme caso cuando les digo que divorciarse no nada más es de una pareja, se pueden divorciar de un socio comercial, se pueden divorciar de un hijo, aunque no crean, sí se puede. Se pueden divorciar de un montón de cosas en la vida, de una manera de pensar, de una forma de existir. Entonces, imagínense que tienen que tener esa discusión con quien sea que sea su contraparte. Y en lugar de hacer el discurso breve, eso quiere decir, pues, oye, ¿sabes qué? Creo que no estamos funcionando juntos, ¿qué podemos hacer? Y entonces la otra persona, si tuviera sentido del humor, dice, pues, no sé, pues, ¿qué se te ocurre? Bueno, pues igual y podemos intentar 2 sesiones terapéuticas y si en la segunda ya no funciona, bueno, pues ya vemos cómo dividimos esto y ya nos vamos cada quien por su lado a vivir la vida y tan amigos como siempre. Bueno, eso sería poder hacer coincidir algo con el otro. Pero como la gente se lo toma bien a pecho, bien cabrón, porque no tiene sentido del humor y se siente infinitamente más inteligente que la otra parte, porque acaban en estas situaciones de distanciamiento, acaban pendejeando uno al otro. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Tienen amigos, por ejemplo, o amigas divorciadas? ¿Qué es lo que normalmente dicen en voz alta esas personas de la contraparte? O de los socios comerciales con el que no funcionó. No, es que es un pendejo que la chingada. O sea, en oposición a la intelectualidad que exhibía antes, ahora se volvió un retrógrada, ¿no? Pero ¿cómo pasó eso? ¿Será que la persona eventualmente sí perdió capacidad intelectual en media hora? ¿O será que la verdad es que tú eres una pinche gente sin sentido del humor? Ya no quiere estar contigo. Tú ya no quieres estar con ese otro. Entonces, ¿qué lo hace tan difícil? Bueno, que porque el que se queda y no está de acuerdo con la decisión del otro, cree que el otro es muy pendejo y uno tiene un cerebro bien cabrón. Como si nosotros tuviéramos la solución al problema. Si la tuviéramos, ya lo hubiéramos implementado hace 20 años. Entonces, lo que acaba pasando, y se vuelve muy interesante, es que, fíjense, en algún momento de la discusión, y esto estamos hablando, Luis hablando de su mesa de ponentes, pero esto lo podemos poner nosotros en tiempo presente y particular nuestro. En algún momento de la discusión, hay alguien que sermonea al otro alguien. ¿Están de acuerdo? A Luis le pasaba por sus posturas nihilistas y cínicas, ¿ok? Y al otro porque creía que Luis era un cínico y un superficial, ¿no? Entonces, dice, en algún momento de la discusión, el tipo que me sermoneaba por mis posturas nihilistas y cínicas, me reclamó, y aquí empieza el título y por qué se llama el texto así. Dice, me reclamó haber afirmado que era mejor ver la televisión que leer. Luis dijo eso, dijo, es mejor ver la televisión que leer. Y entonces el opuesto, piensen ustedes en cualquier discusión pendeja que ustedes tengan con alguien, ustedes van a decir una cosa y el otro va a decir, ¿cómo? No,
no es posible que pienses eso, está muy cabrón que la chingada. Bueno, eso le pasó a Luis. Entonces dice, ¿cómo es posible? Le dijo el señor que le estaba reclamando, que alguien como yo, dedicado a enseñar, escribir y hacer libros, Luis creó la editorial Sexto Piso, es maestro, da clase en la UNAM de filosofía, y pues se podrán imaginar que lee sin piedad alguna y escribe sin piedad alguna. Entonces, ¿cómo es posible que alguien como él, que da clases en la UNAM, que creó la editorial Sexto Piso y fue su director por años, que leía tanto porque pues tenía que escoger qué iban a publicar y la chingada, dijera o pensara algo y dice ahí en sus palabras tan retrógrado y reaccionario? Yo muchas veces he dicho cosas que un otro me reclama como retrógrada. O sea, ¿qué putas madres estás pensando, Vanessa? Eres una pendeja. Literalmente, así ha pasado. Y es porque yo exhibía algo que yo entendía desde un lugar desprovisto de juicio y opinión. A mí sí me gusta ver la tele, por ejemplo, ¿saben? Y a veces prefiero ver la tele que leer. Pues a mí sí me ha pasado eso. No me hace más inteligente o menos inteligente. Eso es también lo que dice Luis. O sea, dice, es mejor ver la tele que leer, dijo Luis. Y entonces el güey se encabronó mucho, lo pelució porque dijo, como alguien como tú, en un como tú, ya saben, que es cínico, puede haber dicho una cosa así. Entonces, dice Luis, me imagino que jamás le pasó por la mente que a mí no me molestaba en lo más mínimo ser tachado de reaccionario o retrógrada. O sea, a mí no, son palabras, dice Luis, a mí no me afectan. Él tampoco pensó eso. Es una ofensa que a él no le gustaría que le hicieran y por eso la hace. ¿Sí entienden? Tengan cuidado cuando ustedes le dicen a alguien como ofensa, qué cínico eres. A lo mejor el otro le vale madre que le digan que es cínico, pero ustedes están exhibiendo donde a ustedes les lastimaría que les dijeran ¿y qué? ¿Sí entienden por qué cuando les digo dejen de estarse encuerando en todos lados? Es porque todo el tiempo están hablando de ustedes, se vuelve muy peligroso. Bueno, dice Luis, este es el problema, y eso se lo subrayé de nuestros intelectuales de hoy. Jamás les pasa por sus cabecitas que los valores considerados por ellos universales e incuestionables puedan ser unas reverendas mamadas. Eso dice el texto en lo subrayado amarillo. Dice, me imagino que en este caso la expresión mamadas hace referencia a un felatio cunilingus mal hecha por la carga negativa que conlleva. O sea, está diciendo que no es cínico porque Luis es muy cínico, ¿ok? Y a él le gusta ser cínico. Entonces, si alguien le dice eres un cínico, pues no le afecta, porque es una cualidad que curiosamente ha venido acuñando y él no se ha dado cuenta que es para protegerse de una cierta inseguridad. ¿Sí lo ven? O sea, tienen que poder leer también incluso al autor del texto. Él está haciendo una reflexión que es profunda, pero no es tan profunda acerca de él mismo. ¿Sí lo ven? Eso lo podemos ver nosotros que lo estamos leyendo y podemos decir, qué chistoso, que usa la palabra, por ejemplo, cabecitas. ¿Ya vieron? O sea, ¿por qué dice cabecitas cuando se refiere a intelectuales de hoy? ¿Cuáles no tendrían cabecitas y tendrían cabezas o cuáles tendrían cabezotas? O sea, es curioso cómo, si ustedes hacen la tarea en general, esta de autoobservarse a lo largo de los muchos módulos del taller, pero también del verano, nos empezamos a dar cuenta por qué siempre es preferible mejor escuchar que hablar. Y es mejor observarse mientras escucha uno que callarse a observar a otros. ¿Sí entienden? Porque es que si no, nos pasan cosas como le pasan a Luis en esta lectura, que es que un poco exhibe al de al lado, pero se acaba exhibiendo él de manera directa. O sea, todo lo que dice, hace y cómo usa las cosas que usa, nos dejan abierta una ventana enorme para poder asomarnos y ver a un Luis que ni él ve. No sé si me explico. O sea, está criticando a gente que critica a gente. En esencia, que él critique gente lo hace exactamente igual que gente que critica a gente. De lo que él se queja, ¿saben? Entonces, pues es como matar al que mató a alguien. Pues en esencia son lo mismo tú y el otro, ¿no? Tú eres alguien que mató a alguien que mató a alguien. O sea, que tú también matas gente, pues.
Cuando ustedes critican a alguien que critica a gente, se acaban de convertir en exactamente lo mismo de lo que se están quejando. ¿Saben? Ay, no, es que a mí me caga esa pinche vieja porque habla mal de todo mundo, no sabes todo lo que ha dicho. Exacto, estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Saben? Se ve exactamente igual. Tú estás criticando a alguien que critica a alguien porque a ti no te parece que esa persona critique gente. Es lo mismo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de este tipo de cosas, podemos pasar a esta siguiente hoja, que ahí dice que es la 110, hasta arriba, dice, muchas veces son tan ignorantes que ni siquiera saben realmente qué significan esos valores y qué contradicciones conllevan en sí. ¿Ya vieron? Entonces, a veces nosotros, que tenemos un cerebro bien cabrón, y lo usamos para decir que qué horror la gente que critica a gente, porque esa gente es una mierda, nos vuelve esto que dice en el párrafo de hasta arriba. Nos vuelve gente tan ignorante que ni siquiera sabemos realmente lo que significa esos valores que nosotros, según nosotros, estamos profesando o defendiendo y qué contradicciones conlleva lo que acabo de decir. ¿Sí lo ven? Entonces, busquen un ejemplo, ahorita mientras hablamos y ponemos ejemplos de este texto, dentro de su propia vida, en donde hoy mientras están tomando la clase dices, no mames, yo hago eso. O sea, yo digo, pinche gente mierda que hace esto y esto y esto, que es exactamente lo que yo estoy haciendo con ellos. Lo que sea, ¿eh? Ay, pinche gente desordenada, tienen un cochinero por todos lados y yo abro mi cajón de los calzones y es un cagadero. Pero solo el cajón de los calzones, pero bueno, ahí está. Esa es la contradicción. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué se les ocurre? Que son estas cositas chiquitas que hacemos todo el tiempo, que nos convierten en exactamente el tema de la lectura. O sea, que nos hace tomar posturas radicales. Polos, acuérdense. Hay muchos ejemplos de eso, ¿eh? Y uno de los ejemplos que pone él es el ver la tele o leer. Uno es bueno y otro es malo. O sea, ¿quién sabe cómo llegamos a la conclusión que leer es bueno y ver la tele es malo? ¿Ya ven? Todo el mundo tiene esa idea, ¿quién sabe cómo? Es no sabes, todo el día lee. O sea, tipo, wow. Y el mismo tono hacia la tele dice, no mames, todo el pinche día ve la tele. O podría ¿verdad? ser también esa. Suena raro, muy raro, sí. Podría ser a lo mejor también hablando acerca de una persona que hace ejercicio y otra que no, y a lo mejor uno está flaco y uno está gordo. Sí. O sea, como de, es que esta persona hace 1000 ejercicio y nada más no enflaca. ¿Qué le pasa? Y esta otra no hace nada de ejercicio y está flaquísima. Y ahí te va, es porque hay una asociación, así como leer y ver la tele en bueno o malo, hay una asociación que dice que la gente delgada es sana. Pues eso es falso. Es más, es falsísimo. O sea, yo no puedo saber si la persona que estoy viendo enfrente de mí porque es delgada tiene salud. ¿Sí me explico? Y tampoco podría saber que una gente con sobrepeso tiene enfermedad. Casi siempre en el 90% de los casos científicamente comprobado es al revés. ¿Sabían eso? O sea, hay más gente con sobrepeso sana que flaca. Increíble. Y entonces, lo raro es que nuestra cabeza, ausentes o carentes de nihilismo, ¿ya vieron? O sea, porque seguimos adjuntos a unas doctrinas pendejas que nos enseñaron y sobre las que marcamos nuestra existencia, no nos atrevemos a retarlas y salirnos de esa construcción y decir, bueno, ¿y qué pasa si esto que yo creo no es verdad? O sea, ¿por qué tengo marcos de referencia para todo? ¿Qué es ser un intelectual? ¿Qué es ser sano? ¿Qué significa estar delgado? ¿Qué significa tener sobrepeso? ¿Qué significa ver la tele? ¿Qué significa leer? O sea, ¿qué significa hacer ejercicio? Como que de todo tienen un dogma. Eso es lo que la lectura dice al principio del texto, cuando empezamos a leer. Dice, a mí me acusan de ser nihilista, dice Luis, o sea, de no tener asociaciones creadas con cosas que otras gentes sí tienen. Entonces, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo del taller. Hay un grupo de chavas que tienen un foro que se llama Nutriológicas y pues esencialmente son mujeres nihilistas. Eso quiere decir,
todos los dogmas de fe asociados a la alimentación y que tiene que ver con delgadez y sobrepeso, los derrocaron por completo. O sea, se tomaron la molestia de volverse nihilistas en el tema para poder ampliar la comprensión de la gente ignorante y derrocar su propia sensación de apego o aferramiento a ideas que lo único que hacen es lastimar a más gente. Entonces, pues, si tomas un curso con ellas, acabas saliendo del curso y diciendo, puta, qué pendeja soy, no mames, está muy cabrón esto. O sea, no es posible que tengamos 48, 50, 75, 12, 25, los años que tengan, creyendo pura mamada, que es insostenible además. O sea, que es, en ejemplos más pendejos, es como Luis, ¿por qué pensamos que ver la tele es malo y leer es bueno? ¿De dónde sacaron esa idea? Entonces, hace una reflexión de esto. Y tomando en cuenta esto que acaba de decir Lore, piensen esto en términos de lo que ustedes quieran. Tele, libro, flaco, gordo, ejercicio, sedentarismo, no importa, ¿eh? Nada más tómenlo como ejemplo. Y dice, ¿por qué? Dice Luis, ¿por qué leer es bueno y ver la tele es malo? ¿Por qué? Porque los libros dan sabiduría y los programas televisivos solo enajenan y te hacen perder el tiempo. Si lees a buenos autores te haces inteligente. Si ves telenovelas, por el contrario, te vuelves tonto, ya que no tienen ningún mensaje o chispa de sabiduría que te convierta en mejor persona. Eso es lo que están diciendo. Frente a esto, dice Luis, es mejor aclararles que si eres tonto, por más libros que leas, tonto te quedarás. Dice, en cambio, una buena telenovela, si eres inteligente, siempre te explicará el origen y el desarrollo de la existencia. ¿Sí lo ven? Entonces, es muy pendejo creer que hay cosas que son pendejas. Eso es lo que es pendejo, es tontísimo. O sea, una gente que cree que nada le puede enseñar más que lo que su dogma de fe dice que es válido, es una gente que no aprende de nada. ¿Sí me explicó? Y entonces, una persona que solo cree que los libros filosóficos le pueden enseñar cosas, es un idiota. Por eso nuestro verano se llama estupidez ilustrada. Esto es estupidez ilustrada. Las estamos ilustrando. Nuestras formas de ser estúpidos. ¿Cómo podemos pensar que un niño que aprende en un teléfono celular o en una iPad se está volviendo estúpido? Es lo mismo que creer que leer es bueno y ver la tele es malo. Es lo mismo que creer que ser gordo es estar enfermo y ser flaco es estar sano. Es exactamente la misma forma retrógrada de existir. Entonces, qué interesante cuando de pronto nos empezamos a cuestionar cosas que nos confrontan, porque lo que pasa con este tema es que nos lleva a una confrontación muy rigurosa. O sea, yo si soy pendejo así me voy a quedar. No importa cuántas cosas aprenda, lea, sepa y la chingada. Si no puedo procesar información de manera leve, con sentido del humor, sin pesadez, yo no me puedo alejar de mi propia ignorancia. ¿Sí entienden? Eso quiere decir, si yo solo creo que mi manera de ver la vida y hacer las cosas es la buena, entonces mejor, como dice Luis, nos suicidamos porque ¿para qué queremos vivir? Qué pinche vida tan insoportable, rodeada de tanto cabrón pendejo. ¿Sí ven? Eso entonces es soportar la vida. Bueno, solo soporta la vida quien es tan pendejo como para creerse inteligente. Eso es. Solo soporta la vida. Así se ve, pinche peso cabrón. Una gente tan pendeja que cree que es brillante. Entonces, ¿cómo vamos a medir niveles de ser brillante? Porque nos van a dar un número de IQ. Ay, no mames, ¿y eso cómo lo vas a usar? ¿No vas a ver la tele? Si tienes un IQ muy elevado, ver la tele es una pérdida de tiempo, ¿ok? Bueno, pues hay gente pendeja que cree que sí. Curiosamente, la gente que es súper brillante, que no sé si sabe brillante, jamás alegaría ser brillante, le encanta ver la pinche tele. ¿Saben? Porque encuentra un montón de información ahí. Le fascinan los jueguitos, le encanta estar retándose en cosas que no conoce,
le gusta aprender de lo que no sabe, le gusta entender la intensidad del intenso. Y la usa para aprender. Claro, para transformarse. No para etiquetar. Ajá. Etiquetar o ningunear, como dice el Dani. Entonces, fíjense. Dice aquí, en el texto dice, frente a esto, pues es mejor enseñarles que una buena telenovela, si eres inteligente, te va a enseñar cosas de la vida, de la existencia humana, ¿no? Entonces dice, que las novelas son cursis, dicen, que son obvias, que son trágicas a lo pendejo, que son desabridas. Bueno, ¿quién lo puede negar? Dice Luis, pero no más que nuestras patéticas vidas, aunque creamos lo contrario. ¿Sí lo ven? O sea, que así como la novela que ustedes critican muy cabrón, son cursis, obvias, trágicas a lo pendejo y desabridas. Pues no pienso, voltéense a ver para que vean sus pinches vidas desde el eterno retorno y la mamada esa, cómo sus vidas se han vuelto cursis, obvias, trágicas a lo pendejo y desabridas, simplemente porque vivimos ahí metidos en ese pedo dramático sin fin. Oigan, discúlpenme, pues yo me voy a su casa a filmar sus pinches vidas, parece una telenovela. ¿Sí lo ven? O sea, ¿qué tan interesante puede ser? Vamos a tratar de filmar la telenovela de Lore y la cáscara de plátano. Imagínense que hacemos un estelar de las 8 de la noche, donde Lore es la protagonista sufrida, muy cabrón, y todo el pinche rollo de la telenovela gira en torno a una cáscara de plátano tirada a media sal. Y entonces Lore entra y sale dramatizando, llora en los jardines, se avienta a los brazos de su amado, la familia política colapsa, el sistema, hay odios, intrigas, rencores, en un fin de semana veraniego. No mames, se han narrado novelas de esas cosas. ¿Sí entienden? Trágica, comedia, miseria, desorden. Bueno, pues sí, es cursi, obvio, trágico a lo pendejo y desabrido. ¿Verdad que sí? O agarramos esa pinche telenovela de la vida de Lore y decimos, oye, a ver, ¿no será que en realidad lo que no estamos pudiendo encontrar con los ejemplos de Lore es profundidad? O sea, vamos a analizar en el tema de la telenovela evasión, vamos a tener este elemento permanente que es el centro de atención de la cáscara de plátano, vamos a tratar de crear tramas en donde la familia política se siente superior intelectualmente al resto, y entonces son este coto de intelectuales en mesas de discusión, ¿ya vieron? De temas de nosotros contra ellos. Pues es que se puede hacer todo con el mismo tema. Todo depende de qué tan pendejos somos para poderlo ver o no. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso dice Luis, qué raro que estamos chingando con que las novelas que ven en la tele son cursis, pero obvias, pero trágicas, a lo pendejo y desabridas. Pues sí, pero nuestras vidas, ¿qué pedo? Pero son humanas. Pero se ven idénticas. O sea, La no novela documental. y yo, sí, es lo mismo. O sea, no es más elegante la vida que yo vivo que la telenovela que estoy viendo. Entonces, ¿por qué diríamos que es mejor leer que ver la tele? Porque nuestro dogma así dice y no lo hemos retado. ¿Por qué dice que es mejor una casa limpia que una sucia? ¿Por qué dice que una cáscara de plátano va en el basurero y es mejor en el basurero que haciendo composta? Aunque sea media sala, no importa. O sea, ¿qué es lo que nos hace pensar que nosotros tenemos la razón? Es nuestra estupidez. Es la ilustración de nuestra estupidez lo que nos haría pensar que solo nosotros tenemos la razón. Y que esa es la manera de vivir mejor, además. Entonces, fíjense. Dice, la única diferencia entre nuestras vidas y las telenovelas es que en las telenovelas los protagonistas, nuestras vidas los protagonistas somos nosotros, personajes siguiendo un guión, aunque no nos demos cuenta, y mientras que en las telenovelas los protagonistas sí son conscientes de su carácter ficticio. ¿Sí me explicó? Todo mundo en la telenovela sabe que es un protagonista de un personaje que tiene que representar, no es un guión que está siguiendo de su propia vida. Y nosotros en nuestras pinches telenovelas de vida andamos con un guión en la mano del eterno retorno. El protagonista somos nosotros, no es ficticio.
Entonces, ¿qué pasa? Dice Luis, bueno, aparte de que qué hueva, es broma. La única diferencia radica en que nosotros generalmente somos feos, mientras que los personajes de las telenovelas son guapísimos. Pinche Luis mamón. Entonces, dice, el ponente junto a mí, o sea, el señor que estaba al lado de Luis, indignado por las palabras de Luis, porque todo esto que estoy diciendo les lo dijo en voz alta, comenzó a alzar la voz. Es que piensen si ustedes hacen lo mismo, pues por eso agarré este texto. Cuando la persona que está al lado de mí se indigna por lo que yo acabo de decir, la persona, o yo, siendo la persona que no está de acuerdo con el otro, empieza a alzar la voz, tratando de que asumiera que solamente decía esas cosas con el único afán de provocar. O sea, la gente se encabrona y dice, no, es que tú lo que quieres es provocarme, me quieres poner de mal humor, me quieres retar, nada más te gusta llevarme la contraria. Sí decimos esas cosas. Y entonces, nunca he entendido, dice Luis, qué quieren decir con provocar. Me imagino que piensan que mis palabras tienen el único objetivo de alarmarlos sin tomarles en serio, y aunque pues tienen algo de razón, ya que no creo que nada de lo que digo, dice, un 100%, se me haría pretencioso y soberbio pensarlo. Lo digo tan en serio como ellos sus críticas y condenas a la injusticia, al hambre en el mundo. ¿Se han dado cuenta cómo hay gente que es como muy intensa en cosas que parecen ser alarmas sociales? En Estados Unidos es muy común ver gente que por anda discutiendo por el aborto, ¿verdad que sí? Y lo dicen muy en serio. Pero, ¿cómo? Pero muy en serio, ¿cómo? ¿Qué dogma siguen? ¿Qué idea traen o qué? ¿Por qué están alegando con tanto tono? ¿Saben? ¿Por qué creen que lo que dicen es verdad? ¿Por qué nunca se han puesto del otro lado con sentido del humor a ver cómo se ve del otro lado la misma percepción de evento? Bueno, lo que pasa es que cuando los temas sociales surgen, y eso quiere decir, se ven como enardecidos los temas de defensa en donde todos aparentemente tendríamos que estar de acuerdo. Eso quiere decir las guerras, el abuso, la falta de equidad de género. ¿Sí lo ven? Que ya está muy planchada esa madre. Y todo el mundo sale a alegar a la calle, no, porque que la chingada, que yo sé qué. ¿Por qué no estamos mejor viendo qué es lo que nos enardece tanto? Que no estén de acuerdo con nosotros. Que la gente no nos dé la razón, aunque sea un tema en el que nos la deberían de dar, porque aparentemente son los derechos del universo. O sea, qué raro que nos quita tanto tiempo ser así, que nos hace tan pesada la vida convivir con gente que no opina como nosotros, que nos hace levantar el tono para querer convencer al de enfrente que yo tengo razón en que ese tema es importante. Y no hago de importancia el hecho de que yo sea tan reactivo cuando la gente no está de acuerdo conmigo. Ese tema es común, universal. Todos somos reactivos cuando nos damos cuenta que la gente que queremos que esté de acuerdo con nosotros nos lleva a la contraria. Entonces luego vienen aquí al taller y me dicen, oye Vanessa, pero ¿cómo educo a mis hijos si mi esposo y yo no estamos de acuerdo en cosas? ¿Cómo? ¿Pero cuál era tu pretensión? ¿Unificar frentes? O sea, qué pendejada tan más grande. Si nosotros vivimos en la diversidad, en la diferencia, ¿por qué quisieras que el otro piense a huevo como tú piensas? Esa es la más increíble de todas, ¿eh? No tú como él. Cuando vienen al taller quieren que el marido o la esposa piensen como el que está aquí. Ah, pero tú qué también piensas o qué? ¿Cuál es tu dogma además? ¿Por qué tiene que estar de acuerdo el otro cabrón o la otra pinche vieja contigo a huevo para poder educar una bola de gente que va a creer en un mundo, crecer en un mundo donde hay 8 billones de ideas diferentes? ¿A poco crees que si tú y el otro se juntan, la diversidad no se extingue o qué? ¿Ya vivimos todos en una burbuja de unidad? ¿Sí entienden qué ridículo se ve? Se ve como la mesa que propone Luis de ponentes intelectuales que tienen que estar todos de acuerdo para llegar al mismo fin o propósito, que la audiencia les dé la razón. O sea, la audiencia son sus hijos, ¿o qué? Y ustedes son los ponentes y se tienen que poner de acuerdo. No, es que yo creo que cada quien,
¿Sí entienden? Así diría un nihilista, cada quien su pedo. ¿Por qué tenemos que organizarnos? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que uno quiere que coma brócoli y al otro le vale madre. Pues que el niño haga lo que quiera, tiene 2 opciones por lo menos, o comérselo o no comérselo. Últimamente se va a hacer el resto de su vida. ¿Sí me explicó? O va o se queda, o se levanta o no, o se duerme o se queda despierto, o se baña o no se baña. O sea, de eso se va a tratar su vida, de decidir cosas. Una por encima de otra. Y si la caga, pues rectificar. ¿Cómo es posible que nos encabrone tanto? Lo que nos encabrona es que no decidan lo que nosotros queremos que decidan. Nos encabrona que no opinen lo que queremos que opinen. Nos encabrona que no crean en lo que nosotros creemos. Entonces nos vemos igual de pendejos que estos 2 cabrones en el texto. Idénticos. Y luego lo ilustramos. O conmigo o sin mí. O conmigo o solos. O conmigo sin nadie. O conmigo sin apoyo. O conmigo sin reconocimiento. Ay, cómo chingan, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Dice Luis, alguna vez vi, precisamente en la televisión, dice Luis, un programa de esos en los que entrevistan escritores. Y presencié una especie de circunstancia fantástica donde el discurso del escritor entrevistado coincidía con la paradigmática proclama de cualquier certamen de belleza, dice Luis. Dice, la imagen es la siguiente. Ahí está en la pantalla, se puede ver a 2 hombres conversando, el escritor y el entrevistador. Ambos expresaban verdadero interés por las palabras del otro. El entrevistador al escritor le hacía preguntas sobre su obra y la forma en la que concebía sus personajes, cuáles eran los temas que lo apasionaban, cuáles eran sus afinidades políticas. Todos aquí que hemos estado en los grupos avanzados del taller y que tenemos lectura y ya ven que hacemos investigación del autor antes. Quien haya hecho la investigación del autor y lo tenga que presentar y que les mando entrevistillas que les hacen, es exactamente esto a lo que les se refiere. Está el entrevistado, que es el escritor, y está el entrevistador, que pues aparentemente es una gente instruida en el tema de los libros y de la escritura y la madre, y hace preguntas interesantes acerca del libro, del texto, del tema, de los personajes, de la creación de los personajes, del contexto histórico, lo que sea, ¿no? Y entonces dice, así estuvieron durante varios minutos hasta que llegó el momento crucial, dice Luis. El entrevistador puso cara compungida, muy seria, muy profunda, como muy enternecedora en cuanto a la seriedad que le iba a dar. Y de improviso le suelta la pregunta al escritor, ¿qué te provoca más dolor en el mundo? O sea, yo me hubiera cagado de la risa. ¿Qué putas madres va a contestar el escritor? O sea, que no haya chiclets Adams en la tiendita, ¿qué quiere que conteste eso o qué? Entonces dice, ¿qué te provoca más dolor en el mundo? Me imagino la cara compungida y de búsqueda de profundidad. Dice, el escritor levanta unos centímetros el rostro y mirando en lontananza, o sea, como al infinito, dudó un instante y contestó emocionado. Dice Luis, la injusticia y el hambre. Cuando vi eso, dice Luis, inmediatamente me vino a la mente Miss Venezuela, minutos antes de conquistar la corona que la convirtió en la mujer más bella del planeta, erguida, con los magníficos pechos desbordando el escote del vestido entalladísimo que dejaba ver la magnificencia del resto de su figura, y respondió con emoción incontenible a la pregunta del conductor del evento, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? Y Miss Venezuela no dudó en decir con una gran sonrisa en el rostro, la paz mundial. Y entonces dice, pocas veces, dice Luis, tenemos la suerte de descubrir de manera tan diáfana las simetrías de la existencia como en este caso. Ambos, tanto el escritor como Miss Venezuela, levantaron el brazo derecho y comenzaron a agitarlo con la palma de la mano, déjeme abrir esta última, extendida, apuntando hacia el frente para despedirse de su querido público. En fin, acabó la conferencia y regresé corriendo a mi casa porque estaba a punto de perderme la novela de las 8. Entonces, ¿sí entienden que Miss Venezuela y el escritor más cabrón del mundo aparentemente son distintos? Porque una sale en la tele, tiene un cuerpazo y quiere ser Miss Venezuela,
Y el otro cabrón sale en la tele, no tiene tanto un cuerpazo, pero tiene un intelecto con la misma figura estilizada, desbordada y espléndida que la Miss Venezuela el cuerpo. Y al final se resume en lo mismo. O sea, aparentemente tenemos que exhibir que estamos luchando por las mismas causas dogmáticas, porque si no se va a oír mal lo que vamos a decir. Y alguien va a alzar la voz y va a decir, esta vieja pendeja no puede ser la Miss Universo. Bueno, este pinche cabrón pendejo no puede ser un escritor reconocido si contesta que lo que más le provoca dolor en el mundo es no poder salir de su casa tarde en las mañanas. O sea, ¿qué dirían ustedes en su dogma? Piénsenlo. Ay, qué pendejo, ¿no? ¿A quién se le ocurre contestar esas tonterías? Está muy cabrón, es un idiota que la chingada. Es la misma vieja vez. Es que por eso, si las chichis no pagan, que la madre, que puras tonteras. Digo, ¿qué más les da que quiera ser Miss Universo? ¿En qué les afecta? O sea, ¿cómo les quita el sueño que alguien quiera pasearse en bikini y ser Miss Universo? ¿O cómo les afecta que alguien quiera escribir un libro y ser un ojete resentido? O sea, ¿qué más da? Bueno, pues que en nuestra cabeza está todo tan estructurado, salvajemente estructurado, que hasta tenemos ideales de cómo deben ser los escritores famosos. ¿Sí saben que la mayoría de los escritores famosos eran unos pinches borrachos sin rescate? Alcohólicos perdidos, hombres y mujeres. Bueno, hoy son afamados, reconocidos, idolatrados incluso. Y pues eran unas piltrafas humanas igual que todos los demás. No eran diferentes a nadie. La Miss Universo también sufre, anda en el mito del eterno retorno, cree que hay gente más inteligente que ella, siente que hay mujeres más bonitas, no, se siente la mujer más maravillosa del universo. Sí, miren, es lo mismo. Entonces, lo que a mí me preocupa y no podemos ver es que muy poca gente se atrevería a decir en voz alta que prefiere ver la tele que leer. ¿Sí me entienden? Como que no suena aspiracional, eso suena como que es muy pendejo. Es como hay gente que prefiere ser sedentaria que hacer ejercicio. Todo el mundo diría, pero ¿cómo dice eso? No se ve. Eso me ha pasado aquí, ¿eh? Pues ¿qué no ve cómo está como para decir que no quiere moverse? ¿Qué significa eso? Y si fuera flaca y no quisiera hacer ejercicio porque aparte fuera hipertónica, o sea, toda mamada naturalmente, ya no tendría que hacer ejercicio porque ya llegó a la aspiración física sin haber hecho nada. O sea, está más sana esa que la otra persona. Es muy tonto lo que hacemos. Lo que pasa es que estamos metidos en todo menos en lo que importa. Y especialmente en la vida de los demás. Entonces, cuando les digo qué peligro, es que andamos ilustrando nuestra estupidez afuera. La exhibimos. ¿Sí lo ven? Entonces, decir que la gente que solo ve telenovelas, lo he oído en este país millones de veces. Televisa es una mierda porque lo único que hace es adoctrinar a un público enseñándole pura mamada. Digo yo, ¿quién dijo eso? O sea, ¿quién piensa que quien está viendo una telenovela es pendejo? No tiene capacidad una persona que ve una telenovela simplemente porque tú no la verías, porque tu dogma dice que no tienes nada que aprender. O sea, esa es la ponencia que estamos tratando de volver generalizada. Digo, qué raro que le echan la culpa a la televisora de producir contenido, el que sea. ¿Cuál es la gravedad del contenido? Eso no hace un ser humano idiota. No es como si pensaras que leer te quita lo tonto. ¿Sí entienden? O sea, no son antídotos ni uno ni el otro. Y tampoco son sentencias uno y el otro. Son punto. ¿Qué hago yo con eso? Ahí está el chiste. Entonces, volverse capaces implica poder aprender hasta del instructivo de la licuadora. Eso es volverse capaz. Es que todo signifique algo. De todo hay algo que aprender, sacar, transformar, aplicar, practicar.
no solo una línea. Oigan, entonces no mamen. Ay, es que me choca hablar con esta pinche vieja porque es una pendeja. Dice puras mamadas que no sé qué. Mire, es que estás como tema de la pinche telenovela, pues. ¿Cómo que no puedes aprender algo de otro ser humano? Nada. No, porque es que no opina como yo. Por eso, pues entonces estás en el lugar correcto. ¿Sí me explico? Igual ahí se te quita lo estúpido y dejas de ilustrarlo. Entonces, llega un momento en donde, como les dije en una de las clases del principio del bloque de julio, el problema es que nosotros creemos que el otro tiene que ser estúpido como nosotros. Eso es lo que nos daría tranquilidad, que fuera el mismo tipo de estupidez compartida. Cuando el otro es estúpido diferente que nosotros, no nos gusta. Nos gusta que sea estúpido como soy estúpida yo. Ahí es donde yo me siento tranquila. Si somos pendejos similares, pues entonces nos podemos comunicar, ¿no? Pero si somos pendejos diferentes, no. No es que uno sea brillante y el otro no. Son diferentes variables de estupidez. ¿Sí entienden? Y eso es lo que tendríamos que asumir. En el momento en el que nos dejemos de asumir estúpidos, estamos perdidos. Porque entonces ya no hay nada que aprender nunca más. Entonces, yo creo que podríamos salir de este encono y dejar de parecernos a Luis en su pinche mesa de ponencia o al güey de al lado de Luis, que se están peluceando uno al otro sin darse cuenta que son igual de pendejos los dos. Uno pensando que es nihilista y cínico y el otro creyendo que el otro es más avant-garde porque no es nihilista ni cínico. Y entonces están uno midiendo los tamales, el agua de los tamales con el otro. Mira, si al final hay tamales en la olla, no importa cuánta agua había. El contenido es el mismo. Entonces, ¿por qué tanto pinche discutir? Bueno, porque es que es estupidez y se está ilustrando. Necesitamos erradicar eso. O sea que si soy estúpida, pues lo voy a asumir y me voy a poner a trabajar en querer aprender más cosas para que mi nivel de estupidez no desaparezca, no se puede, pues por lo menos descienda en una rayita. ¿Me explico? Y eso no me hace a mí ser mejor porque soy menos estúpido que el otro. No, es que el otro es menos estúpido en otro tema. ¿O qué creen? Que ustedes saben de todos los temas, que conocen todas las cosas, que han vivido todas las vidas. Pues no, sabemos algo de algo y nada de otra cosa. Saber todo de algo no existe. Saber todo de todo, no, pues no, son Dios. Y entonces entramos en el tema de la existencia de la nada, ¿ya vieron? Entonces, qué hueva. O sea, qué hueva que cuando ya sabes todo de todo, te conviertes en la nada. ¿Por qué si quisieran meter en el pedo de Heidegger y sus chingaderas? Para confundirse más, no quieren ser felices. Siempre pienso eso, no quieren ser felices. Uno es más feliz cuando se asume estúpido y se pone a aprender cosas. Es más muy feliz, pinche vida ligera. ¿Saben? El problema es cuando creemos que sabemos todo de todo, no aprendemos nada y la vida se vuelve muy pesada. Porque ahora hay que exhibirlo. O sea, el saber. ¿Saben? Y que otros sepan lo que yo sé. No, ¿qué sabes? ¿Cuánto sabes? ¿De qué? ¿Sí me explico? Entonces, a ver, dudas que tengan hasta aquí. Déjenme, hacemos este. Voy a poner una galería, ¿ok? A ver si tienen dudas y si no tienen, ahorita las vamos a crear. Los estoy esperando. Ah, ¿verdad? Es lo más difícil. Cuando uno dice, ¿qué pregunto, hijo de la chingada? No mames, ahora sí está cabrón. O sea, es en donde hacer preguntas se vuelve la verdadera capacidad inteligente, ¿ven? No queremos afirmaciones, queremos dudas generadas para nosotros, no aquí en el taller. Piensen siempre que cuando tu cabeza empieza, pero ¿cómo? O sea, ¿eso quiere decir que todo lo que creo que sé en realidad no lo sé? Pues no. No, es que, o sea, sé a lo que tuve acceso. ¿Sí lo ven? Esa es la verdad. Yo sé a lo que tengo acceso. Si lo que no tengo acceso no lo sé. Entonces, hay un saber tan infinito como el universo.
del universo prácticamente no sabemos nada. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando ustedes de una manera arrogante asumen que saben cosas, pues regrésense al video que les mandé de Olguita, en donde se hace un pinche zoom out de la Tierra hasta donde ya, quién sabe en qué galaxia andamos porque ya nos perdimos. Así de poco sabemos de todo. Así de lejos estamos de poder tener la razón, en creer que tenemos la verdad en la opinión, creer que sabemos cosas que otra gente no sabe, creer que lo que sabemos importa, peor aún todavía, y creer que hay que imponerlo. No, pero ¿cómo? Pero si es que sabes bien poquitas cosas de bien poquitas cosas. O sea, prácticamente nada de nada. Por eso insiste tanto Luis al principio del texto con la nada. Porque es que ahí es donde la humildad surge. No soy nada, no sé nada, ¿sí entienden? Voy a convertirme en la nada, nomás falta poquito para que nos muramos y luego ya. Y entonces, tienen tan poco tiempo para disfrutar con levedad de estar aquí, en compañía de otros seres humanos en la misma búsqueda, que la deberíamos estar disfrutando, oigan, no padeciendo. O sea, ¿en qué nos afectaría recuperar entusiasmo para vivir? En lugar de recuperar energías para imponernos. Porque esa es la dualidad en la que viven. O recupero energías para imponerme ante, vete a saber qué chingadera cosa crees que puedes controlar, o recuperas entusiasmo para poder vivir acompañado de gente que está toda madre que te puede enseñar algo. Aunque no se parezca en nada a lo que tú crees que sabes o te gustaría saber. ¿Saben? Es más gozoso. Todo lo que es confrontador es interesantísimo. Todo lo que es confrontador es interesantísimo. Porque lo único que hace es sonar una alarma en ti que dice, mira, si esto te confronta es porque no sabes nada y no entiendes nada. ¿Sí entienden eso? Entonces, pues eso es lo que hay que averiguar. Oye, ¿me está confrontando? Sí. Pues entonces soy un pinche ignorante en este puto tema, carajo. O sea, no sé nada de esto. ¿Por qué? Pues porque me confronta y me da miedo. ¿Por qué? Pues por pendejo, porque no sé. Entonces me voy a ir a averiguar. Si podemos entenderlo y practicarlo y entenderlo y practicarlo, ¿cuánta violencia creen que habría en el mundo? Si todo lo que nos confronta nos diera entusiasmo. ¡Uy, qué emoción! No sé nada de esto. ¡Qué emoción, qué miedo, qué emoción! Sí, no. ¡Ay, no, qué confrontador! Pues es que claro, es que ve nada más esta persona, es pinche miedo nos hace ser reactivos y rechazar. ¿Saben? Está aquí. ¿Qué van a ganar? Quedarse más pendejos de lo que ya estamos. Ser más estúpidos de lo que ilustramos o dejamos ver. Entonces, su tarea toda esta semana, quiero que entiendan todo lo que les confronte. Cuando digo todo, pero es que cosas que ven en la tele, pero películas, pero conversaciones, pero metichando en la vida de otra gente, pero no sé, me vale madre que les suceda de esta semana. Todo lo que sea confrontador, lo van a tener que abrazar con curiosidad. Se van a tener que querer poner a investigar más de eso. Van a hacer una búsqueda, van a hablar con gente así, le van a preguntar al que les confronta, si digamos es una conversación con alguien, oye, a ver, explícame más de eso, cuéntame cómo lo ves tú, qué punto ciego crees que tengo yo, qué será que me da tanto miedo de esto, ¿tú qué opinas? ¿Sí entienden? O sea, se van a abrir a la posibilidad de poderse comunicar con el miedo que sienten, que es el miedo lo que nos vuelve tan pendejos. Es ese miedo a cambiar de opinión, a que el dogma que teníamos se derrumbe, a que todas las pinches creencias se vayan por el caño, que tengamos que adoptar otra manera de ver la vida, de enfrentarla, otra forma de crecer, de vivir, de existir mientras nos morimos. Entonces, todo tipo de confrontación, así venga en forma de enojo, de rechazo, de asco, de culpa y vergüenza, de una sensación de hastío, de aburrimiento incluso,
todo tipo de confrontación, abrácenla. Inclúyanla, curiosen en ella. Porque es que ahí es donde viene el despertar, de ahí viene el descubrimiento y de ahí viene la revelación. Ahí es donde todo se vuelve interesantísimo. Y es en donde menos violencia, menos reactividad y menos sensación de distanciamiento hay para darle cabida a la cercanía, a la inclusión, al acompañamiento sólido. ¿Sí lo ven? Entonces, pues les va a cagar la pinche tarea porque normalmente esta tarea surge con la gente que, como ustedes dicen, es que me pica botones que la chingada, es que me hace reaccionar, es que me habla y me siento como que me quiero morir. Todas esas mamadas, ahí es donde hay que hacer la tarea. Es exactamente ese lugar incómodo a donde nos tenemos que sentar y explorar. ¿Saben? Porque pues es que si no, ¿qué otras les quedan? O sea, a veces siento que no, que en la medida en la que nosotros nos aislamos de esa curiosidad y nos desconectamos de esa posibilidad, la vida se empieza a poner difícil. ¿Saben? Entonces, ¿tienen dudas? ¿Todo seguro? Sí, segura, sí. Oye, Vane, A ver. una pregunta. Sí. Soy Araceli. Sí. Por ejemplo, entonces, si son miedos porque yo no sé hacer, bueno, yo no sé ciertas cosas, Sí. en el caso de, por ejemplo, pues eso sí yo lo habías comentado cuando gritamos o nos Ajá. ponemos todos enardecidos así. Yo, por ejemplo, no, eso yo lo puedo hacer con mi hijo, ¿no? O sea, puedo checarme cuando mi hijo, yo le grito. Pero ahorita que estabas diciendo todo esto, caí en cuenta de algo con mi hermano. Ajá. Él vivió fuera muchos años y tiene ciertas costumbres un poquito extrañas. Y una de ellas, y no la soporto, y ahorita me di cuenta de eso, y ahorita bajé a verlos, Sí. y lo estaba haciendo, siempre pega en la mesa con el tenedor, o sea, cuando termina de desayunar, Ajá. y siento que lo hace como por molestarnos, pero es que él dice que es para calmar sus nervios, o sea, yo lo tomaba muy personal, pero es que, o sea, lo que yo te quiero decir con esto, Van, es que yo me siento muy superior, yo no sabía esa parte, o sea, yo no estaba entendiendo esa parte de él, Ajá. que lo hace como para calmar sus nervios, y yo siempre lo veía con arrogancia, y hasta he tenido peleas con él, precisamente por eso, por ese ruido que hace tan molesto, así de, ¡uy, cóyote! Pero él me dice, es que lo tengo que calmar. Él tuvo 2 infartos cerebrales y él hace eso como para calmarse, según él, o sea, Pero, es ¿qué que yo no más te sé. da? ¿Para qué lo hace? Pues es su pedo, es su vida y puede hacer lo que le dé su chingada gana. ¿Tú qué? O Ahorita sea, estoy eso es lo que entendiendo quiero que precisamente. entiendan. Sálganse de la vida de otra gente. Sálganse. No tienen nada que estar haciendo ahí. No es de su jurisdicción. ¿Sí entienden? No tienen nada que hacer dentro del perímetro de la vida del otro. Es del otro. Entonces, si ustedes no pueden ni con sus mamadas, o sea, sus chingaderas no las pueden controlar. A lo que me refiero es en el ejemplo de Ada, que puso Tara. Si Ara no puede dejar de gritarle a su hijo, ¿qué putas madres hace chingando a su hermano? ¿Sí me explicó? ¿Qué sentido tiene gastar energía en que el cabrón deje de hacer el ruido con el tenedor si no puede controlar su reactividad? Que por qué lo hace el otro y cómo lo hace el otro es problema del otro. Entonces, ustedes lo que pasa es que deciden obsesivamente y de manera dramática poner atención en ciertas cosas y no poner atención en otras. Es porque ustedes creen que ustedes tienen la razón. Entonces, según ustedes tienen razón, por ejemplo, en el ejemplo de Ara, en poner atención en el ruido del tenedor, porque no nada más es una víctima. Ara ya tiene un grupo de víctimas similares, son todos en su casa menos su hermano, digamos, ¿no? Nos molesta a todos, así es. Cuando yo me entero que el pedo no está ahí, el pedo está en lo que yo puse atención, ¿por qué no en el mismo evento que está lleno de estímulos? O sea, una hora de la comida está llena de estímulos. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de olor, sabor, de temperaturas, colores, sonidos, no sé si me explico, está lleno de cosas, gente, la chingada, conversaciones.
yo decido sumear mi atención al ruido de un tenedor. Pero si hay otros 400,000 cosas en las que puedo poner atención, ¿qué chingado estoy haciendo? ¿Por qué no pongo atención en cuántas veces mastico? Por ejemplo, eso me beneficiaría a la hora de deglutir algo, ¿no? ¿Por qué no pongo atención en si yo cuando exijo que el otro no haga ruido tengo la boca llena de comida? ¿Por qué no pongo atención en cómo acomodo mi espacio? ¿Por qué no pongo atención en si no estoy haciendo yo cosas que yo considero normales, en mi estupidez ilustrada, y es diferente a lo que el otro hace? ¿Por qué no considero que al otro igual y le molesta lo que yo hago? Entonces, pues porque me vale madre, porque la superioridad moral está cabrona. Porque de alguna pinche manera siempre hemos asumido que en ese lugar de la mesa, y piensen en el ejemplo de Luis, o tengo la razón yo o la tiene el compa de al lado. O digo yo, no la tiene nadie. Punto. ¿Por qué? Porque la razón es de Dios. Y si alguien no ha podido hablar con ese cabrón últimamente, entonces no esté chingando. ¿Saben? Porque está cabrón que crean que ustedes tienen la razón. Pinches partículas minúsculas, nanopixeleadas en el universo, de existencia brevísima, y creemos que tenemos por qué ocupar espacios ajenos de reclamo. ¿No quieres mejor mover tu atención a otro lado? Sería una práctica mucho más interesante. No sé si me explico. Entonces, ese ejemplo de Ara es muy bueno, simplemente porque todo mundo tiene en su vida gente a la que chinga todo el tiempo. ¿Saben? Oye, Van, una pregunta. A ver. Y, por ejemplo, ¿por qué con mi hijo me he cachado más? Y te juro que lo evito, Porque y crees con mi que es hermano chiquito. no. Porque crees que es chiquito y a tu hermano no le das el beneficio de la duda de la edad. ¿Ya me entiendes? Ajá, ok. Entonces dices, no, pues ya está grande. Todo el mundo dice esa misma mamada. Oigan, Sí. si fuera porque ya están grandes, ya las hubiera corrido del taller a todas. ¿Sí entienden? Este fuera un grupo infantil. ¿Por qué? Pues porque es mejor, pero no, tengo puro pinche adulto batallando con cosas que no resuelve. Y si eso lo salvara a ser grande, ustedes estarían graduadas en la segunda clase. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué crees? Que resulta que pasan años y la gente sigue tomando clase aquí. ¿Por qué? Porque el adulto no le entiende. No porque sea adulto sabe. O sea, a ver, lo de ser estúpido no es propio de la edad. ¿Sí entienden? Uno es estúpido porque no se asume estúpido, porque no considera que a lo mejor el problema no lo tiene el ruido del tenedor, lo tienes tú. Y si asumes que lo tienes tú, entonces puedes empezar a avanzar. ¿Ya viste? Sí. Por eso siempre cuando entran al taller, el módulo 1, digo, aquí el pedo son ustedes. Esa es la razón por la cual están en este taller, porque el pedo en sus vidas son ustedes. No es nadie más. Soy yo, lo que yo opino, yo, lo que yo juzgo, yo, cómo yo veo la vida, yo y mi estupidez, yo y mi incapacidad, yo y mi miedo, yo y mis frustraciones idiotas, yo y mi pinche mito del eterno retorno. El problema en mi vida soy yo. Y o lo veo o voy a vivir sufriendo todo el tiempo sintiendo que la vida es muy pesada. No es pesada la vida. Soy yo haciéndole imposible. O sea, para que me entiendan, la vida es la nada y la nada no tiene peso. O sea, la vida no se entiende. No importa qué me digan, entender la vida es una imposibilidad. No sabemos ni qué es eso, ni qué contiene, ni qué define, ni qué significa. Es enorme el término, la vida. ¿Sí lo ven? Quien está experimentando vida mientras se muere es la que hace de una experiencia vastísima un mierdero. La vida no es una mierda porque la vida es una cosa complejísima, vastísima y enorme. Como yo experimento la vida, ese sí es mi pedo. Entero de principio a fin. Entonces, ¿tú quieres experimentar la vida reducida al ruido de un tenedor? Mija, pásale. Es tu pedo de aquí hasta que te mueras. O no, o yo decido experimentar la vida amplia, lejanísima a lo que significaría cualquier cosa que tuviera que ver con el tenedor. Bueno, pero yo escojo en la mesa. ¿Saben? Tengo que decidir.
Entonces, o pones atención en eso o pones atención en otra cosa. Haz lo que tú quieras, pero no puedes chingar gente. ¿Sí entienden? Sí. Es lo único que no pueden hacer, joder a nadie. No le pueden joder la vida a nadie. Porque si se van a joder la vida, tienen privilegios en joderse la suya. Es el único lugar en donde pueden hacer lo que les dé su chingada gana. La de los demás es de los demás. ¿Se entienden? Es como si ustedes de repente entran a su cuarto y hay un desconocido acostado en su cama. Pues, ¿qué van a decir? Ah, pásale, cabrón, bienvenido. Qué gozo tenerte. ¿Verdad que no? ¿Qué chingados estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? No sé qué. A ustedes se les hace muy normal el ejemplo en donde hay un desconocido en su cama y ustedes tienen derecho a alterarse. Ustedes metidas en la cama de alguien más, ¿no? Pues sí. Ah, ¿verdad? ¿Qué haces en la vida del vecino? Salte. De la vida del vecino, salte. Que si porque me molesta el ruido que hace, pues sí es que también tiene derecho a hacer ruido como tú. ¿Por qué el que tú haces no le molesta a nadie o no le debería de molestar a nadie, pero el que hacen otros sí? Entiéndanme, es porque somos muy pendejos. Porque no hemos entendido que no somos significativos para nada más que nuestras propias vidas. Y desde ahí la vida o se vuelve mejor o colapsa. Bueno, pues tienen que escoger. La tarea para eso les va a ayudar. Porque se van a ir a tener que confrontar y van a decir, güey, no mames, está muy cabrón, que estoy batallando con algo que no tiene nada que ver conmigo. Y además, algo sobre lo que no sé nada. Entonces me encabrona porque no sé nada. Si supiera, no me encabronaría. Porque no me daría miedo. ¿Sí entienden? Entonces, ¿tienen dudas? ¿Más? ¿Preguntas? ¿Observaciones? Bueno, entonces, les voy a subir la clase. Se van a ir a hacer la tarea. La semana que entra miércoles van a venir con un ejemplo de confrontación y qué pasó a la hora que lo tuvieron que abrazar. ¿Ok? O sea, ¿cómo se ve eso de principio a fin? Eso quiere decir, pues mira, es que mi confrontación es, no sé, mi mamá, mi papá, un hermano, como decía Ara, quien fuera. Y en otra circunstancia hubiera actuado de esta manera. En esta circunstancia, con curiosidad, interés, esta sensación de trabajo, porque tengo que practicar y la chingada, las cosas se vieron de esta manera. ¿Cuál se sintió mejor? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Dónde la cagaron otra vez? ¿Qué sienten que es su coco? ¿Dónde está su imposibilidad de avance? O sea, van a encontrar un montón de cosas, porque la resistencia interior es la que revela cuánto trabajo falta por hacer ahí. ¿Saben? Curiosamente, con la gente que piensa igual que ustedes, pues ni trabajo les da, ¿no? Ay, es que piensa igual que yo. Pues sí, es que ese es el problema. O sea, qué incómodo estar con gente como tú porque nada más puedes estar contigo. Eso es lo que dice. Otras versiones tuyas en otros cuerpos, pero tuyas al fin. Por eso dice Luis, esta como homosexualidad narcisista, eso es a lo que se refiere. ¿Ya se dieron cuenta? Soy yo enamorado de mí, en mi propio género, con mis condiciones, en mi propia imagen, con mi propia... Puta, qué hueva. O sea, tú. Ese es el yoyoísmo que les digo. Vane, yo ahí tengo una duda. A ver. Del punto en donde si pongo el ejemplo también de Ara, del punto en el que te das cuenta en donde el ruido del tenedor ya es solamente tu problema, Sí. al punto de abrazar como esta incomodidad que te genera, Ajá. ¿cómo le haces? O sea, ¿qué tendría que ser? ¿Qué te importa, pues? O sea, ¿cómo lo ¿Pero incluyes? qué te importa? ¿Qué te importa el ruido del tenedor? O sea, Pero ¿por qué sí puedes con el ruido del sartén, del plato con el tenedor, como tú tomas agua? Puedes con el ruido de tus hijos, puedes con el ruido del perro, del camión de la basura, del taxi que pita afuera, de la chinga, pues con todo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿O alguna vez han perdido la cabeza porque estén ustedes comiendo y, no sé, se abra la llave del agua para lavar un plato? Aunque no veo que Pero ni si de todas formas tienes que abrazar esa incomodidad, o sea, ¿cómo se vería eso? Que no es una incomodidad, tú la hiciste una incomodidad.
No es real, no existe la incomodidad. Es ruido. Tu voz hace ruido, tu pensamiento hace ruido, el ruido del tenedor es ruido. Otras personas comiendo es ruido, la vida es ruido. ¿Sí entienden que la vida es ruido o no? Ujú. O sea, a menos de que sean sordos, pero la vida es ruido y hasta visual puede haber ruido. Aunque no oigas, hay ruido visual. Entonces, ¿cómo ustedes deciden seleccionar el tipo de ruido producido por quién que molesta? Es sorprendente. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que el güey, el hermano de Ara, no es el hermano de Ara. Ara está enamorada, cabrón, del güey ese. Perdida enamorada. Eso quiere decir que además de que el compa parece Brad Pitt, es pero simpático, pero cagado, pero buena onda, pero valida a Araceli porque pues no mames, o sea, en su casa jamás pensaron que Ara podía tener ese novio y entonces lo invitó a comer a casa de sus papás y la chingada. Ya está el compa sentado haciendo el mismo ruido con el tenedor. Por favor, dígame quién cree que Ara estaría poniendo esto de ejemplo ahorita. ¿Verdad que no? Diría, no sabes el ruidito lindo que hace con el tenedor. Ay, me tiene enamorada el hombre, o sea, es una cosa con la que no puedo vivir. ¿Cuál es la diferencia si es el mismo pinche ruido? ¿Cuál es la diferencia? Que es mi hermano y al otro lo quiero mucho, no sé. Es tu percepción. Sí. El contexto emocional que le estás poniendo, ¿no? O sea, no tiene, pues, simplemente es lo que tú decides hacer con el pinche ruido. Entonces, uno es del amor de tu vida y el otro es de tu hermano. No, pues el de mi hermano es un ruido bien cabrón y el del amor de mi vida es melodioso. Es el mismo ruido. Mismo efecto, mismo tenedor, mismo, todo idéntico. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues tú eres la diferencia. Entonces, imagínate que lo que preguntaba Paloma ahorita. Si estoy sentada frente a mi hermano y estoy viendo el ruido que está haciendo, yo me debería estar preguntando, oye, si este ruido lo estuviera haciendo alguien del que estoy enamorada, ¿estaría armando este pedo o no? Ah, pues el problema soy yo. ¿Sí lo ves? Porque puedes poner ejemplos múltiples de lo mismo en el mismo sitio, diferente persona, y resulta que la persona no es el problema, eres tú, con el contenido que le pones a ese ser humano. Ese es el problema. Entonces, pues, si el hermano de Araceli se estuviera muriendo y esta fuera su última comida y todos estuviéramos y supiéramos eso, ¿a poco creen que Araceli estaría armando un pedo porque el hermano está haciendo el ruido, se está muriendo? Pues lo raro es que Araceli no se da cuenta que su hermano efectivamente sí se está muriendo y ella también. Igual y esta es la última vez que comen juntos. Entonces, pues no sé yo, pero ahí cada quien arma el pedo que quiere porque se va a quedar cargando con el peso que decida. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? ¿Qué tiene de importante un pinche ruido con el tenedor contrapuesto con la muerte? Se están muriendo. ¿Qué tiene de interesante, importante o relevante para efectos prácticos de esto de morir? El ruido de un tenedor. ¿Dónde te cabe? No cabe armar pedo. Palidece al lado de la muerte. Entonces, pues si a ustedes se les olvida que se están muriendo, aquí yo les recuerdo con mucho gusto, pero tienen que saber que cuando se levantan y se acuestan, deberían de estar en paz con la pinche vida. Porque es que no saben si van a volver a amanecer. Entonces, ya déjense de mamadas y aterricen en una realidad franca que dice que desde el día en que nacimos nos estamos muriendo, andamos en tiempo extra. La vida no es una hueva y la vamos a vivir mientras se termina. Punto. ¿Cómo la quieren vivir? Sí van a tener que decidir ustedes. Porque tienen herramientas de sobra para dejar de estar armando tanto pinche pedo. ¿Quieren o no? Bueno, no sé. Ahí sí ya cada quien sus cosas. ¿Sí lo ven? Llega un punto en donde ya, hoy me estoy muriendo, y este compa también. ¿Qué chingados estoy haciendo con mi pinche ruido tenedor? Estoy mal de la cabeza ya. Yo. No el otro. Yo estoy mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque sigo en un mito del eterno retorno. ¿Qué creo? ¿Que me voy a quedar viviendo para siempre con el ruido del tenedor? Se me irá a quedar grabado en la cabeza por el resto de mis días. ¿Qué me iré a tener que llevar a mi hermano y yo muertos juntos en la tumba con el tenedor? ¿Así se lo imaginan? Proyectado en una visión que da náusea. ¿Sí entienden por qué empecé la clase explicándoles eso?
es una visión que les genera náusea. Es la repetición lo que les da náusea. Es la idea infinita de lo mismo. No existe la idea infinita de lo mismo. No hay lo mismo. Nunca nada es lo mismo. Entonces, cuando ustedes usan la palabra siempre hace ruido con el tenedor, por ejemplo, es falso. Siempre sería 24 horas del día, 365 días del año, de aquí hasta el día que se muera, sin parar. Eso es siempre. Eso no es real. Entonces, tomando la pregunta de Paloma, si yo puedo, mientras me observo, digo, porque dije siempre, si eso no es cierto. No siempre hace ruido con el tenedor, eso es falso. A veces hace ruido y a veces me fijo y a veces no. A veces ni cuenta me doy. A veces ni estoy en la comida. A veces no viene él. O sea, qué raro que me estoy perturbando por los 25 minutos que voy a durar aquí. Por el resto de mis días. O sea, el mito del eterno retorno es un tenedor haciendo clink, 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 clink. Puta, qué necias son. ¿Saben? Es drama. Su cabeza. No es real, es drama en su cabeza. Entonces, pues, pueden contagiar gente del drama. Fácil, ¿eh? Se le pega a todo mundo el pinche drama. También pueden contagiar gente de quietud. Pues eso también se puede. Pero tienen que escoger. Ya les dije, o van a armar pedo y se van a poner de hueva o van a crecer y se van a transformar. La decisión es suya. Hoy y para siempre. Entonces, creo que eso sí queda claro. Sí, muchas gracias. Entonces, a ver, ¿quién más? Últimas preguntas para que se vayan a hacer la tarea. Nos quedan, sí, ya vamos a acabar. A ver. Bueno, entonces, les subo la clase, ¿ok? Incomodidad, confrontación, toda la semana. Si no se manifiesta, búsquenla. Está lleno, ¿saben? No tienen que ser con gente, pueden ser viendo un programa, pongan un canal de tele que según ustedes les caga y se sientan a ver qué chingas me confronta de esto. O sea, ¿qué será tan inquietante para mí que no me puedo sentar aquí a ver esto en paz? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué me da miedo? Tienen que ir ahí, porque nadie va a ir ahí por ustedes, eso sí tienen que saberlo. Van a tener que ir ustedes, no alguien más, no es una tarea colectiva, es individual. Son descubrimientos personales los que queremos. Entonces, les mando besos, ¿ok? Nos vemos el miércoles. Ahorita les voy a subir la clase. Cualquier cosa que me encuentren en el camino se los mando al chat. Vanessa, Adiós, gracias. Vane. De Bye. nada, adiós. Gracias, Vane, bye. Besos.